Buenas tardes, un gusto saludarles a esta hora en Argumentos. Un placer acompañarles, Soriemi González. Desde ya les recordamos nuestras redes sociales, @argumentosgb, mi cuenta @Soriemi, donde pueden interactuar durante esta jornada con nosotros. Desde ya presentamos a nuestra invitada para este día, María Verdeal, quien es vicepresidenta del partido MAS, también profesora universitaria, abogada. Gracias por acompañarnos esta tarde en Argumentos. Gracias por la invitación, como siempre un placer compartir en este espacio. Bien, desde la semana pasada, por el Día Internacional de la Mujer del 8 de marzo, hemos invitado a diferentes mujeres al espacio de Argumentos para conversar del rol femenino y del liderazgo femenino en diferentes ámbitos, no hablando como más que el hombre, sino como iguales, trabajando en equipo y en tu caso, bueno, representante, vicepresidenta del partido del MAS, también es una figura femenina dentro de la dinámica política y quien también nos permite en esta jornada pues también analizar todo lo que pasa en el país, en el panorama político, en el panorama nacional. Así que gracias por estar aquí. Así que de entrada, bueno, más que preguntar por la parte como mujer dentro de un partido, ¿cómo es y cómo ha sido ese trabajo para María Verdeal? Bueno, fíjate que yo siempre he dicho que es difícil, sobre todo en el ámbito político. A lo mejor en estos días, en esta época ya no, es más normal, está regularizado, por decir de alguna manera, la presencia de mujeres en el ámbito político. Pero lo que es años atrás, hace tiempo atrás, y hablando de este siglo, no mucho tiempo atrás, era como lograr participar, lograr escalar posiciones y sobre todo en un mundo machista de alguna manera, porque la mayoría de quienes hacen política son los hombres todavía. Hoy en día, si hablamos del porcentaje, hay mayor cantidad de hombres en las organizaciones políticas que de mujeres, aunque ha variado, pero repito, siempre es mayor el porcentaje de caballeros en las organizaciones políticas. Yo siempre en ese ámbito decía que, bueno, que toda mi trayectoria dentro de cualquier organización, sea política o otra, tenía que ser también por los méritos y no simplemente por la condición de ser mujer. La condición de ser mujer, por supuesto, nos sirve para exigir los derechos, todo lo que sea, la igualdad ante todas las instancias. Porque las oportunidades Las oportunidades, por supuesto, pero no decir que por el hecho de ser mujer voy a tener una prerrogativa, o sino todo lo contrario. Creo que hay mujeres, hoy se ve en el mundo político, que además que han escalado mayores posiciones que los mismos hombres por méritos propios, preparación. no por el simple hecho de ser mujer, la formación, lo que significa el trabajo que han venido desarrollando y bueno, y eso es parte, creo yo, que lo que se busca de la igualdad, tanto de reivindicaciones como de derechos, como de posiciones en cualquier ámbito de la vida social o política o económica o de cualquier índole de la sociedad en términos generales. Claro, eso es bueno, de alguna forma positivo verlo, bueno, cómo se ha realizado ese cambio. Pero en ese sentido, bueno, siguen existiendo brechas. ¿Y qué crees que hace falta todavía dentro de la dinámica política? Y no solamente por los derechos nada más de la mujer. Por ejemplo, ahora se tocaban algunos temas que, bueno, quisieran incluir quizás en la reforma que se plantea para la Constitución, el tema, bueno, de la participación de la mujer también desde los diferentes cargos y puestos. Bueno, sí, también hablando de, por supuesto que es mucho más fácil hoy estar dentro de las organizaciones, pero no es ajena situaciones como de descrédito, de señalamientos por parte de ese mundo machista que activa dentro de las organizaciones políticas. De repente no te califican por los méritos que tienes, sino que te quieren etiquetar de tal o cual manera o no te reconocen el trabajo que hace. Eso todavía se ve hoy en día en las organizaciones, ¿no? Repito, no solamente en las organizaciones políticas, sino en cualquier tipo de empresa, de organización. Entonces, ahorita se está hablando de una supuesta reforma constitucional, que no sabemos, podemos profundizar en eso, si es enmienda, si es reforma, que es, bueno, se habla de algo que en lo que es la participación de la mujer en ámbitos electorales, lo que el CNE en algún momento, cuando Tibisay Lucena estaba al frente de ese organismo, hablaba de la presencia de la mujer para instancias de poder y lo que se denominaba la paridad con alternabilidad. Es decir, porque antes se hacía una plancha, con las llamadas listas para cuerpos colegiados, entonces, bueno, ponían todos los hombres delante y las mujeres atrás, porque entonces cumplían con el porcentaje. Y se habla entonces del
paridad con alternabilidad, por ejemplo, para los cargos de elección popular, es decir, una mujer, un hombre, una mujer, para estar en igualdad de condiciones y de posiciones en los cargos de elección popular. Eso es parte de alguna de las propuestas que se han comentado en tantos como la disminución del periodo presidencial, una doble vuelta, volver a la bicameralidad en lo que es la Asamblea Nacional, con Cámara de Diputados y Cámara de Senadores. Algunas situaciones como eliminar la reelección indefinida, por ejemplo. Pero repito, como se desconoce cuál es en sí ese supuesto, y le pongo comillas, proyecto de reforma, porque pudiera ser, si es enmienda, si es reforma, si es total, si es parcial, se desconoce porque se está haciendo, primero, un momento que creo que al país poco le interesa inmiscuirse y meterse en una reforma constitucional cuando tenemos tantos problemas económicos, políticos, sociales, y entonces lo que significa una reforma constitucional. Y segundo, porque se está haciendo de manera unilateral, solamente con un sector, que en este caso el sector oficialista, quien lleva las comisiones que se han nombrado y todo lo que quienes van a trabajar ese supuesto proyecto de reforma está de manera unilateral, y eso es contraproducente con lo que es un pacto social como es la Constitución, que debería ser construido por toda la sociedad en caso, repito, de en este momento ser necesario una reforma constitucional. Así, justamente también preguntaba eso porque, bueno, puede ver con el tema de la mujer y lo que se puede agregar, pero es el todo de lo que incluye estas propuestas de reforma de la Constitución y además cuál es el objetivo, ¿no? Como decías, bueno, hay diferentes problemas que hay hoy que necesitan ser atendidos y realmente cuáles son los cambios y a dónde debe avanzar parte de ese debate. Y quizás más adelante podemos tocar más de este punto, pero también desde la organización de los partidos mencionabas que, bueno, hay allí también como organización, cómo aceptar también el rol femenino, pero no solamente tiene que ver con el rol femenino, sino realmente de esas representaciones que cumplan con cada una de las capacidades, bueno, para hacer ese ejercicio político. ¿Cómo consideras también que está esa estructura? Bueno, como te decía, el tema del reconocimiento de la labor y del rol que cumple la mujer en cualquier organización y en las organizaciones políticas, muchas veces es truncado bueno, a lo mejor por el arraigo y cuando digo machista, digo en el sentido de que, primero, que son organizaciones y estructuras consagradas, con la mayoría con hombres y no con mujeres. Entonces, ya desde ese punto de vista, cuando se van a escalar una posición, ven como con dificultad, porque va a ser una mujer la que va a estar al frente y porque no es un hombre. Y entonces, llegar a posiciones de poder, por dar una denominación dentro de cualquier estructura, a veces es muy duro para la mujer por convencionalismo, por situaciones que es la idiosincrasia a lo mejor de las estructuras, y eso conlleva, por supuesto, a confrontación y a tratar de ganar espacios que a lo mejor a un hombre le es mucho más sencillo que a una mujer en que desarrolle estos roles. Así es, al regreso seguimos conversando no solamente de la figura femenina dentro de la dinámica política, sino también de las condiciones que hay y que afectan no solo a la mujer, sino también al hombre. Al regreso seguimos conversando con María Verdeal, está en Semana de Argumentos. Gracias por seguir en sintonía de Argumentos. Seguimos conversando con María Verdeal, vicepresidenta del MAS, hablando acerca de la figura femenina dentro de la dinámica política. Y también tenemos declaraciones de otra dirigente independiente, de Iris de Franca, acerca de su opinión también sobre cómo está la representación femenina en este mundo político. Veamos. Políticas, estamos hablando que son más de 56 organizaciones políticas, están presididas por hombres. Por ejemplo, aún con la herramienta de la paridad, nosotros hemos logrado solamente el 36% de representación dentro de la Asamblea Nacional en cargos principales, que es la representación actual, y el 42% si tomas en cuenta la representación de las suplentes.
de todas de las gobernaciones del país, solo 2 gobernaciones están encabezadas por mujeres, del Tamacuro y Aragua. Es decir, la desproporción de la representación femenina en la política es muy grande. Pero cuando vas a las bases, más del 70% de las bases políticas son mujeres. ¿Qué pasa? Que las mujeres no escalan a la posición de poder. ¿Qué pasa? Bueno, yo creo que ahí hay, temas culturales o socioculturales, por supuesto, pero también hay falta de herramientas que produzcan una participación efectiva de la mujer, Iris, de protocolos de violencia, estipulaciones de géneros en las organizaciones políticas, etcétera. Bien, veíamos allí parte de las declaraciones de Iris de Franca, que coincidía con algunas cosas que mencionabas también en el primer bloque. ¿Cómo avanzar en esa participación que sea realmente representativa y, como decías, que tenga que ver con el tema de capacidades y de que la mujer cuente con esas herramientas, pero que a la vez también se enfrenta a un panorama político complejo? ¿Cómo afecta también esto de forma particular a la mujer? Bueno, fíjate que hoy el ejercicio de la política es, valga la redundancia, un ejercicio de alto riesgo por las amenazas, por la incertidumbre en que uno puede caer de repente por las posiciones, por los argumentos, valga la cuña del programa, que pueda tener en un determinado momento. Entonces, si a eso le sumamos también la dificultad de poder escalar posiciones dentro de las estructuras internas de las organizaciones, de los cargos de representación. Ahorita Iris hablaba de las gobernaciones, ahorita que se está discutiendo planchas y se está hablando de candidaturas en un estado, no voy a nombrar ni las personas, pero sí voy a nombrar, estaba postulada una mujer y 3 hombres, con cargos, o sea, postuladas, no, mencionados como posibles candidatos. Y en una reunión, bueno, simplemente ignoraron totalmente, como que si la mujer no existía, nombraban fulano y perencejo, y volvía la discusión, o sea, no existía, obnubilado totalmente, nada más los que pudieran estar en ese estado representando son 3 personas, nombres, o sea, todos varones, pues. Todos masculinos. La mujer, pero no existía ni siquiera en una discusión de posible candidatura. Entonces, repito, es algo como que, bueno, no tienen chance o no tienen la posibilidad, y como las estructuras por lo general, repito, se manejan la mayoría por voces masculinas, entonces hasta eso es una limitante. A lo mejor tiene mayor formación, mayor preparación, mayor trabajo, hasta mayor tiempo en las organizaciones o en las estructuras políticas, tiene todos los méritos para ocupar un cargo determinado, para una opción de poder, y simplemente no le dan el chance. Y eso lo estamos hablando hoy en día. No es que estamos hablando décadas atrás, ¿no? Sino todavía ese tabú de ceder espacios a las mujeres todavía existe, todavía se vive, todavía lo vivimos quienes estamos, y repito, en una situación el ejercicio de la política se ha puesto tan difícil que ya no solamente las posibilidades de cualquier situación extraorganización que pueda verse envuelta, que pueda afectarte además directamente, sino que también tienes que lidiar con las situaciones internas de lo que se vive dentro de las organizaciones políticas. Claro, ¿y cómo afecta también esto cuando vemos que mencionabas, bueno, quizás es el caso de una mujer que tiene experiencia, que tiene todas esas capacidades y el mérito para ocupar ese cargo, en particular, bueno, en un panorama donde realmente es necesario de esos políticos, de esas personas que ocupen cargos, que tengan la formación y que puedan realmente hacer una diferencia en un panorama tan complejo como el que tenemos en Venezuela, y donde muchos analistas dicen, bueno, hace falta quizás esos políticos que vengan a hacer la diferencia. ¿Cómo quizás eso también afecta en ver de donde, bueno, hay mujeres que pudieran hacer la diferencia en este panorama? Bueno, yo creo, de ahí, porque para no encasillarnos en el tema de mujer, hombre, mujer, yo creo que es el momento de desarrollar las mejores capacidades, sean hombres, sean mayores, sean más jóvenes, sean viejos. O sea, el término generacional no puede ser un limitante, ni tampoco el término del sexo, si es mujer o si es hombre. Creo que hay formación profesional, de cualquier índole, que merecen ocupar posiciones porque
Bueno, porque le dicen algo al país, porque creo que el país está agotado de la simple confrontación. Esa confrontación permanente, esa descalificación permanente, si tú no piensas igual que yo te destruyo. Y eso no se ve solamente entre sectores contrarios, oficialismo y oposición, no, se ve dentro de los mismos sectores opositores. Entonces, creo que el cambio en la dinámica, por eso digo que no encasilla no solamente en el tema del femenino y masculino, sino en términos generales. Aplica para todos. Es para todos, aplica para todos, aplica para jóvenes. El problema no es de los jóvenes, ni el problema es de los mayores que ya no tienen chance, por decirlo de alguna manera, sino construir precisamente con la participación de todos las mejores capacidades, sean de jóvenes, sean de mujeres, sean de hombres, sean de personas que ya han tenido vasta experiencia en el ámbito político, económico, social del país. O sea, creo que hacia ahí los mejores deberían ser quienes colaboren y contribuyan a un desarrollo del país que no puede seguir encasillado en la confrontación política sin destino. Y eso, por supuesto, hay quien no le gusta, quien no le parece. Creo que tenemos que hacer lo que yo denomino un muro de contención para volver a la Constitución, para volver a respetar los canales democráticos y enrumbar al país, repito, a un mejor destino. Bien, y justamente preguntaba eso para ir a eso, a que no es tema de hombres y mujeres, sino que realmente aplica para todos y que se necesita ese liderazgo, como mencionas. También hay algunos especialistas en el ámbito político que mencionan, bueno, quizás estamos próximos a ver un nuevo liderazgo dentro de la dinámica política. ¿Cómo observas quizás eso? ¿Crees que es necesario en el país que se levante un nuevo liderazgo político para que realmente existan cambios en ese panorama? Como decías, bueno, depende, o sea, para todas las generaciones aplica, o sea, no solo jóvenes y son mayores, sino realmente un nuevo liderazgo que surja. ¿Crees que eso es necesario? Bueno, yo creo que, por supuesto que el liderazgo puede ser, no puede ser viejo, puede ser nuevo. El tema es las estrategias políticas. Hay temas en la política que han sido de forma reiterada errores que se han cometido y no se han reconocido. Entonces, más allá de cuáles son caras nuevas porque vamos a buscar extraterrestres, porque aquí todos nos conocemos, todos sabemos quién es quién, conocemos a la gente. Yo creo que es la forma de hacer las cosas la que debe dar un giro. Creo que hay que tener estrategias claras, creo que hay que ofrecer no lo que la gente quiere escuchar, sino lo que de verdad esté a nuestro alcance de conseguir. O sea, los logros que se pueden construir en política a lo mejor no son los inmediatos ni lo que quiere escuchar la mayoría del país, pero abandonar los espacios no sé, ponerse a mirar para el techo o dedicarse a otra cosa. Puede ser eso, o irse del país, que pareciera que no es lo más oportuno y menos en estos tiempos que están tan difíciles para los venezolanos fuera de nuestra frontera, porque estarán muy difíciles aquí, pero fuera de nuestras fronteras creo que está igual o peor que lo que pudiéramos estar viviendo en el país. Entonces, repito, no es un cambio de caras, creo que es un cambio de actitud, es un cambio de estrategia, es un cambio de visión de cómo hacer las cosas a favor de Venezuela. ¿Y crees que es posible que se dé ese cambio en nuestro país, ese cambio de actitud, ese cambio que...? No, yo espero que se dé. Yo todos los días hago humildemente lo que puedo en ese sentido. Yo pongo el ejemplo, toda mi familia está fuera del país. Están en situación porque son nacionales también de otro país, pues no tienen a lo mejor las dificultades que están atravesando los venezolanos, pero igual estar fuera de Venezuela es muy duro. Yo creo firmemente en contribuir y repito, humildemente en lo que pueda para ver otro país, para construir otro país. Yo doy clase en la universidad y por primera vez tengo 75 alumnos en un curso. Y eso, aunque es una locura, eso me satisface enormemente porque esos jóvenes están apostando al país. Y cuando veo jóvenes como tú, jóvenes que están apostando al país y que creen en el país, digo, bueno, vale la pena seguir luchando a favor de Venezuela. Y con una visión, repito, que no es entreguista, que no es conformista, que trata de construir ese muro de contención para que el raciocinio llegue a quienes tienen, sobre todo, responsabilidades de poder y de Estado, para que volvamos
a tener reglas claras y volvamos a respetar lo que significa nuestro pacto social, que es la Constitución. Así es, y que es tan importante para nuestra sociedad en este momento, como decías, esa parte de formación y de aportar desde cada lugar donde se está, porque al final no solamente como dirigente político, sino como profesora y desde el ámbito donde trabaja siendo, bueno, ese agente de cambio, desde lo muy poco o muy grande que se pueda realizar, que realmente es importante y necesario en cada uno de los ámbitos. Nos corresponde ir a la pausa, pero al regreso seguimos conversando con María Verdeal. Ya venimos. Seguimos en Argumentos conversando con María Verdeal y justamente hablábamos del tema de, bueno, de estar fuera de Venezuela es rudo, y en este contexto justamente, bueno, esta semana donde hay noticias del tema de las deportaciones de venezolanos que fueron llevados a El Salvador, desde el gobierno nacional también se pronunciaron para levantar quizás la voz en contra de lo que se está realizando con los venezolanos. ¿Cuál es tu opinión con respecto a esto que está pasando con los venezolanos y también con las posturas que hemos visto de parte del gobierno nacional? Porque hace algunas semanas el presidente Maduro decía, bueno, vamos a detener las deportaciones luego de la medida del presidente Donald Trump de suspender la licencia Chevron. Ahora, bueno, también vemos declaraciones de Jorge Rodríguez diciendo, bueno, vamos a hacer todo lo posible porque estos venezolanos migrantes que están en Estados Unidos y en otros países puedan regresar a Venezuela. Entonces quizás vemos ahí un juego de palabras cuando al final, bueno, hay que saber cuáles son las condiciones de ese migrante, de esos derechos que son también importantes cumplir y que, como lo mencionaba, son condiciones duras y que es importante tomar esas medidas en favor y en pro de esos venezolanos. Bueno, lo primero hay que llamar al gobierno nacional para que se exija el respeto a los derechos humanos de todos los compatriotas que están fuera del territorio, sobre todo quienes están en este momento en Estados Unidos. Primero se eliminó el TPS, que era un estatus temporal, pero aceptado, admitido y además supervisado por el gobierno de los Estados Unidos. Es decir, que no tenía por qué haber ninguna duda sobre los venezolanos que tenían esa condición, que fueron evaluados, que tuvieron todas las condiciones, los requisitos y los cumplieron para que les otorgaran esa condición especial, que ya sabíamos que era temporal, pero que tenía la posibilidad de cambiar a otro estatus y permanecer en el territorio estadounidense. Todos esos venezolanos que están fuera, por supuesto que se han ido del país por la necesidad de tener mejor calidad de vida, de buscar otra expectativa, de buscar mejorar lo que es la condición que no consiguieron aquí en su país y por eso tuvieron que irse del territorio. Pero en este momento se encuentran en un estado de incertidumbre. Ver los traslados de, creo que 280 venezolanos a otro país, nunca se ha, porque está extraditando, está sacando del territorio estadounidense a venezolanos, no para sacarlos del territorio, ni siquiera para traerlos al país, a su tierra, sino para un tercer país, para otro país que no es el país de ellos, que no es el país natural, y los estás llevando a unas cárceles que están además denunciadas por violación a los derechos humanos. O sea, ahí no hay contacto con abogados. Estos venezolanos en ningún momento se ha determinado que son culpables de nada. Y aquí no se está defendiendo al tren de Aragua, a ningún tren, ni ningún no hay un tipo. expediente que te pueda... Pero, por supuesto, pero es que los venezolanos no somos ni terroristas ni delincuentes. Puede haber las excepciones y puede haber delincuentes que han estado en actividades irregulares en los Estados Unidos, que sean detenidos y que sean juzgados o que sean remitidos al país. Pero lo que se está haciendo, violentando, repito, sus derechos humanos, el debido proceso, sin conocer quiénes son los que se están llevando a estas cárceles del Salvador, por supuesto que es un hecho reprochable. Igual que pretender aplicar también la ley una ley de enemigo extranjero, que es una ley totalmente arcaica que se utilizó en 1700 y tanto y después en la Segunda Guerra Mundial para perseguir a individuos nada más por su fenotipo, por su color de piel, por su tipo, en este caso por su nacionalidad. Entonces, esta es una situación en la cual se encuentran los venezolanos en un estado de indefensión y los cuales todos debemos alzar nuestra voz a favor del respeto de sus derechos y sobre todo para la búsqueda de una solución
a esta grave crisis que están atravesando todos los venezolanos, repito, por una condición o por otra, por el simple hecho de ser connacionales. Esto hay que, de verdad, que es una cosa aberrante, al igual que pedimos aquí en el país, el respeto al debido proceso para presos políticos, para ciudadanos que están privados de libertad y a quien se le han violado el debido proceso, lo exigimos también para compatriotas que están fuera del territorio. Bien, en ese sentido, hay otras medidas también que de parte del gobierno estadounidense se promovían, como por ejemplo que quizás no puedan entrar venezolanos a Estados Unidos. O sea, las medidas no solo van para las deportaciones, sino para quienes también desean ingresar a este país. No, es que también vamos a estar bajo sospecha, nada más por la nacionalidad, creo que cubanos, venezolanos y nicaragüenses, que querramos, mi visa está vigente, no sé si a lo mejor ya está anulada, pero mi visa está vigente hasta el 2027. Entonces, yo voy a solicitar, por ejemplo, la renovación de mi visa en los Estados Unidos y cuando vean nacionalidad venezolana, entonces ya no soy apta para poder visitar el territorio de los Estados Unidos. O sea, etiquetando a una población completa por el simple hecho de su nacionalidad. Entonces, ante las diferencias que existe con el presidente Trump, con Nicolás Maduro, estamos en el medio los venezolanos, acusados de pertenecer al AMPA organizada, que opera como es el Tren de Aragua, que es una estructura que ha superado la frontera y existe y no la vamos a negar, con también terroristas para aplicar la ley del odio. O sea, nos dejamos de ser una amenaza con las sanciones que se impusieron en el gobierno de Obama para ya ser de verdad una situación de alerta para la seguridad de los Estados Unidos, cualquier venezolano en la condición que esté, así sea para solicitar una visa. Esto es muy grave, esto es una situación que además nos aísla cada vez más como país, como nación, y que por supuesto ojalá se busquen soluciones, se trate de evitar que esto avance, que esto perturbe. Ya esto se vivió en un momento con los hermanos colombianos en los años 80 y 90, que entonces todos los colombianos eran narcotraficantes porque existían carteles de la droga como el de Pablo Escobar en esa época. Entonces los colombianos eran etiquetados y pasaban todas las penurias. Bueno, en este momento le toca a los venezolanos. Repito, situaciones como estas son inaceptables y hay que levantar la voz, hay que hacer un llamado también a instancias internacionales que pudieran ponerle freno o coto a irregularidades como las que está cometiendo el gobierno del señor Trump en este momento. Bien, ahí mencionabas también como esas diferencias, que son parte de esas consecuencias entre las diferencias entre el gobierno estadounidense y el gobierno venezolano. Como allí también es importante dar pasos y quizás, bueno, de diálogo, de negociación, de forma de que estas medidas no afecten a todos estos venezolanos que, como dices, bueno, hoy tienen una etiqueta de criminales, pero hay muchos venezolanos que realmente tienen años en Estados Unidos, venezolanos, trabajadores e historias conocemos muchas. Entonces, como también desde ese punto asumir ciertas responsabilidades y avanzar en pro de quizás estas medidas que están impactando a todos los venezolanos fuera. Bueno, es que precisamente entre la controversia que existe entre las naciones, por razones válidas, para cada quien puede argumentar las razones válidas para este enfoque, el enfoque que pueda tener lo que es el gobierno de los Estados Unidos o el enfoque que tenga el gobierno venezolano. Está en el medio los venezolanos de bien, que somos la mayoría, los venezolanos que están radicados ya en los Estados Unidos durante muchos años y que pueden verse afectados por ser vinculados directamente a una situación política que no tiene nada que ver. La mayoría, repito, se han ido del país por diferentes razones, por razones políticas, por razones económicas, razones sociales, han emigrado no solamente a los Estados Unidos, sino a gran parte del mundo. Venezuela tiene una diáspora que ya no se sabe en qué número va. Entonces, no se puede poner el destino de todos estos compatriotas en el limbo, en una situación que es irregular totalmente y que está vinculada directamente a una confrontación entre naciones. Una confrontación que no afecta a quienes están en el poder, ni a quien está en el poder en Estados Unidos, ni a quien está en el poder en Venezuela. Afecta directamente a todos los venezolanos, como lo señalábamos, hasta poder solicitar una visa para ir a territorio extranjero, que es válido lo de la visa. Lo que no es válido es que previamente ya estés etiquetado como excluido por el simple hecho de tener una nacionalidad.
Bien, nos corresponde ir a la pausa, al regreso seguimos con más de argumentos. Continuamos en Argumentos conversando con María Verdeal acerca de, bueno, cada una de las situaciones que afectan a los venezolanos. Y en ese sentido, hablando, bueno, con el tema de las deportaciones y la difícil situación que están pasando los migrantes, bueno, que en este momento están en Estados Unidos, no solo quienes están fuera, sino también para los familiares, porque hay muchos venezolanos que se preguntan qué va a pasar con ellos y que tienen también esa incertidumbre. Como decíamos, bueno, toca trabajar en esas áreas y hacer ese llamado desde aquí, desde Venezuela. Por otro lado, también desde parte del gobierno nacional, también comunicaban diferentes voceros, Jorge Rodríguez y Diosdado Cabello, señalaban como responsables a algunos voceros de la oposición. ¿Consideras que realmente hay responsabilidad, no solo en estas actuaciones, sino también con el tema de las sanciones, de esos llamados a sanciones y que, bueno, han complicado la situación en Venezuela? ¿Cuál consideras allí que hay responsabilidades de parte y parte y cómo realmente en esta dinámica de confrontación donde realmente se busca es, bueno, el bienestar de venezolanos que están fuera, pero también de los venezolanos que están aquí en el país? Bueno, el tema de las sanciones, desde el MAS nosotros siempre hemos dicho que las sanciones económicas que afectan el desarrollo del país, o sea, es un error. Es un error que además quienes las invocan, quienes las celebran, pretenden hacer un cambio político, el cual ha fracasado en el globo terráqueo donde se han impuesto sanciones y simplemente no cumplen ese fin. No tiene ningún sentido. Y cuando uno dice que afectan a los venezolanos, entonces también se molestan y te descalifican. Y el hecho de que yo defienda el desarrollo económico del país, además pueden evidenciar todo mi desarrollo político. No estoy con el gobierno de Nicolás Maduro, no tengo nada que ver, he confrontado a este gobierno durante 25 años, pero no puedo admitir que lo que destruye la calidad de vida de los venezolanos, donde vas a eliminar empleos directos, donde vas a eliminar lo que es el circulante de dólares producto de lo que es, en este caso, la empresa Chevron, trabajando y operando en la industria petrolera, donde vas a lograr que en lugar de producir 1 millón de barriles, que ya se superó la cifra de 1 millón de barriles para exportar, disminuya porque supuestamente entonces el gobierno se roba todo el dinero. No, vas a afectar directamente a los venezolanos. Entonces, esa afectación yo no la puedo compartir, yo no la puedo celebrar. Y seguir insistiendo, porque pareciera que hay un grupo de venezolanos, los que están fuera, que nos quieren ver en las peores condiciones, porque eso va a hacer que nos molestemos, que el país que se dé una explosión social o que se dé no sé qué cosa y que el gobierno cambie. Y resulta que quienes están en el poder se mantienen muy bien, muy gordos, con muy buen bienestar, y quienes estamos viviendo cotidianamente, suben los índices de pobreza, pudieran aumentar la escasez de productos, pudiera aumentar la situación nefasta que existe en hospitales, en servicios públicos, y que además justifica la ineficacia y la ineficiencia de quienes están en el poder. ¿Por qué? Porque es culpa no de que yo sea el peor gobierno de la historia, sino simplemente porque no tengo recursos, porque me sancionaron y económicamente no se puede producir los recursos, además de aumentar lo que es los índices de corrupción, porque ya sabemos qué sucede cuando está sancionado, todo lo que se salta para lograr hacer transacciones, para lograr hacer ventas de petróleo y, por supuesto, aumentar, repito, lo que es el ámbito de corrupción dentro de quienes ejercen el poder. Entonces, sumarse a eso y además aplaudir lo que son situaciones como esta, es un sinsentido y es algo que de verdad hay que condenar. Yo no creo que eso sea ninguna forma de lucha para tratar de revivir lo que es el cambio político que anhelamos los venezolanos. Bien, y como decías, como parte de esa justificación y quizás de excusas, como lo mencionaba, bueno, desde el gobierno se señala voceros, se señala que el tema de las sanciones es responsabilidad de ciertos nombres, pero por otro lado también
en lugar de señalar cómo avanzar también en propuestas en cómo solventar esa situación. Cómo solventar, por ejemplo, el tema de, bueno, la suspensión que ahora tiene Chevron y como lo mencionas, tiene impacto en la industria petrolera, tiene impacto que no lo vamos a ver quizás pronto, pero al mediano plazo eso va a impactar en la economía de nuestro país. Bueno, pero es que precisamente, repito, el tema de que primero ya dijimos que no cumplen la supuesta misión de cambio de gobierno, las sanciones. El tema del impacto económico, porque dicen, bueno, es que yo, no, pues lo digo porque las redes sociales que son tan utilizadas hoy en día, dice, bueno, pero es que yo con sanciones y sin sanciones no ha mejorado mi calidad de vida, no he visto el dinero. Pero cuando se evalúa lo que es la única industria y lo único que percibe, que puede producir Venezuela es petróleo. No hay ninguna otra fuente de riqueza en el país que no sea la industria petrolera. Sabemos que la industria petrolera se destruyó y sabemos que todo este desastre en materia económica de un modelo, como digo yo, trasnochado, comenzó hace muchos años. Comenzó hace muchos años cuando comenzó el expropiese, cuando comenzó a atacarse a lo que es la empresa privada, cuando comenzó a atacarse el sistema económico, cuando la banca se le mete un anclaje legal que no puede de ninguna manera aperturar créditos ni hacer ningún tipo de transacciones porque está ahorcada en esa materia y existen suficientes, por supuesto el tema de la corrupción y suficientes hechos que determinan que el modelo económico es un modelo errado. Pero a esto le sumamos que se está tratando de reactivar con una empresa transnacional como es Chevron, con la posibilidad de inversión, además del pago directo e inmediato de lo que se produce y de lo que se vende. Y entonces, bueno, simplemente si tú eliminas esto, el país, por supuesto, que tiene que verse afectado en el ámbito económico. Y se ve afectado el ciudadano a pie. No se ve afectado y se ve afectado por la falta de inversión y la justificación, como lo dije al principio, de todo esto que sumamos del desastre con las sanciones para decir yo lamentablemente no puedo hacer más porque no tengo cómo hacerlo. Entonces, repito, la mejor justificación para quienes están en el poder es, bueno, las sanciones. Con las sanciones, los malos de la película están en otro lado y yo soy el bueno que estoy limitado para hacer las cosas. Bien, nos corresponde ir a la pausa. Al regreso seguimos conversando con María Verdeal. Ya venimos. Bien, seguimos en Argumentos. Recuerden nuestras redes sociales, @argumentosgb, conversando con María Verdeal ya en la última parte. Y bueno, nos queda pendiente conversar acerca del panorama electoral. Las condiciones que están, cómo realmente alcanzar una participación y sobre todo condiciones. Luego del 28 de julio, cómo está el panorama, el tema de, bueno, ahora te preparas para unas elecciones que en principio fueron convocadas para abril, luego quedan para mayo. Muchos de los candidatos dicen, bueno, es un tiempo corto, la preparación, lo que dice el CNE, quizás muchas dudas que hay, cuál es la postura desde los partidos y qué realmente es necesario trabajar pues, para las elecciones que están previstas para este año, la próxima para mayo. Bueno, por supuesto que las elecciones que están previstas, valga la redundancia, en nuestra Constitución, en nuestras leyes. O sea, son elecciones que están pautadas, que deben realizarse. Se adelantaron las fechas porque no era necesario, sobre todo la Asamblea Nacional. La Asamblea Nacional se va a instalar en enero del próximo año. O sea, que hasta enero del próximo año tendrías una asamblea electa y una asamblea en ejercicio. Eso, cosa que hemos estado acostumbrados en los últimos tiempos de elecciones, con elecciones adelantadas. Pero dentro de este cronograma apurado, apretado, demasiado ajustado para los tiempos que deben desarrollarse en el ámbito electoral, está por supuesto la controversia, como siempre, de los sectores participacionistas y abstencionistas. Y con ese CNE no voy a participar, yo no voy a participar, yo sí voy a participar, y bueno, y entra en el dilema, y entramos nuevamente en el dilema de la autodestrucción de la oposición y entramos en el dilema de la descalificación. Tú eres un vendido, te compraron, te vendiste, te dice colaboracionista, todos los adjetivos que hacen.
sumándole esto, además a unos ciudadanos que están asqueados de la confrontación. Entonces le sumamos eso. Pero tenemos en el ámbito del cronograma la incertidumbre de un cronograma que está corriendo y de organizaciones que no se sabe cuál es su destino. Precisamente el caso del MAS. El MAS, no sabemos cuál es el estatus legal de nuestra organización. Nosotros cumplíamos con todos los parámetros establecidos en la normativa y nos quitaron la tarjeta para las presidenciales, sin razón, sin explicación, sin argumentación de ningún tipo. Estamos tramitando y cumpliendo con el cronograma todo lo que corresponde a este proceso. Aprobamos en dirección nacional con una mayoría de solamente 3 votos en contra y 2 abstenciones. La mayoría del país masista de la dirección nacional aprobó la participación. Y la participación en condiciones, te repito, vamos a los juegos de hambre porque no hay condiciones, no sabemos cómo van a ser las postulaciones. Porque las postulaciones por lo general son en el sistema, son automatizadas. No sabemos qué organizaciones políticas vamos a participar con o sin tarjeta, cómo se come eso, cómo se participa. Estoy hablando de todas las organizaciones, en el caso del MAS por las irregularidades del proceso de las elecciones presidenciales, Unión y Progreso, Puente, partidos, organizaciones que corrieron con la misma suerte o con la misma desgracia de no tener tarjeta, y organizaciones que participaron en las elecciones presidenciales con su tarjeta, que también están en el limbo porque no saben si van a correr o no van a correr. En ese panorama, bueno, tratar de construir una alianza, por supuesto, con todo lo cuesta arriba que esto significa. Nosotros creemos que hay que ese muro de contención que decimos, participar. El MAS nunca ha dejado de participar en 54 años y creemos que los resquicios de democracia que tengamos los vamos a utilizar. Y el ejercicio es la única arma que tenemos los ciudadanos, el voto. Tratar de construir estructuras, de mantener la organización, de mantener la resistencia del país, la posibilidad de organizar en todo el país lo que es el padrón electoral, construir planchas con dirigentes sociales, económicos, políticos, estudiantiles, presos políticos, o sea, no, y esa oferta electoral que sea muy amplia, y volvemos a las caras que tú decías de qué ofrecerle al país, qué panorama en el ámbito electoral se pueda presentar, aunque siempre las elecciones regionales no son las que convocan como una elección presidencial, y con toda esta situación que está atravesando el país, repito, es seguir al frente y demostrar que la mayoría de los venezolanos queremos un cambio. Y queremos un cambio tiene que ver con tener una Asamblea Nacional equilibrada, con tener gobernadores, con tener legisladores, y después vendrán las elecciones de alcaldes. Entonces, son espacios de lucha, espacios de entendimiento y son espacios de poder, por supuesto. ¿En qué deben trabajar los partidos políticos en este tiempo que queda, bueno, quizás para estas primeras elecciones que vienen, ante ese camino, como dices, bueno, que está lleno de tanta incertidumbre y de dudas que quizás no han sido todavía respondidas? En este caso, bueno, por el Consejo Nacional Electoral. Bueno, por supuesto, exigirle al ente rector, al organismo rector, que es el CNE, que aclara el panorama de lo que es el proceso electoral. Aquí los sectores democráticos queremos participar, queremos seguir en la ruta pacífica, electoral y democrática. ¿Nos van a dejar participar? Bueno, eso es una incertidumbre y una duda que tenemos quienes creemos firmemente en que hay que seguir la lucha en esta ruta, en una ruta pacífica, electoral y democrática, en esos espacios de poder. Entregar los espacios no tiene mayor sentido, aunque después de este programa me salga en la jauría a destruirme. No creo que esa sea la forma. La parálisis del país no puede ser la forma de defender la democracia, no puede ser la forma de levantar las banderas, y esto que es el proceso electoral es una coyuntura. Lo que se arme, lo que se construya, lo que se pueda organizar, tiene que trascender el ámbito electoral y tiene que lograr lo que es una visión de país diferente, lograr trascender de manera con proyecto de país lo que es una fecha y una coyuntura, repito, como son las elecciones del 25 de mayo. Bien, nos corresponde despedir y me parece interesante eso que mencionabas, porque bueno, al final es importante la participación y los argumentos que cada quien pueda presentar, también escuchar las diferentes posturas y que cada quien pueda realmente establecer qué es importante hacer y seguir. Como dices, bueno, desde el MAS tiene su argumento a seguir esa ruta electoral y porque ven hacia el futuro, hacia avanzar.
En ese sentido, bueno, palabras finales de despedida. Bueno, a los ciudadanos no podemos cruzarnos de brazos, no podemos ponernos a mirar para el techo, tenemos que seguir buscando, repito, el huequito que nos quede en la puerta para poder transitar los caminos hacia los cambios que tanto anhelamos para este hermoso país que se llama Venezuela. Muchas gracias. Gracias. María Verdeal, vicepresidenta del MAS, también profesora universitaria y abogada. A ustedes gracias por estar en sintonía de nuestro programa. Recuerden nuestras redes @argumentos, mi cuenta @soriemi. Feliz tarde.